Ay, hace 35 años. Mi hermana, como ya tenía tantos años, mira, recorrió así toda la fábrica, iba corriendo, adiós, adiós, y estaba llorando. Y digo, ¿por qué lloras? Siento feo. Le digo, bueno, yo sentí feo de verla que lloraba. Yo siento Pues feo sí, ahorita. pero Desde Monterrey, Nuevo León. Todos somos amateurs. ¿Qué onda, mis Hunters? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial. Creo que el destino me trajo hasta aquí y estoy más que contento de poderme encontrar con usted. ay, mucho gusto, qué amable, qué gusto que estén aquí. El gusto es mío. La señora trabajó por 19 años en la fábrica de Lili Ledi, así que tengo un arsenal de preguntas que hacerle. ¿Nos podría contar por qué era el nombre? ¿Usted sabía ahí por qué fue el nombre de Lili Ledi? La señora Cicli, ella le preguntó una vez, ¿por qué le pusieron Lili a su marca de muñecas? Dice, porque a mí me gustó mucho una película que se llamó Lili. Y por eso le pusimos así. ¿De qué año a qué año trabajó usted en Lili? Del 66 al 85. Del 66 Sí. al 85, Sí. hasta el cierre. Sí. Wow. ¿Y cómo dio con ese trabajo? Este trabajo lo obtuve por mi hermana. Yo sabía todo porque ya tenía yo ahí 15 años trabajando de muñeca real. Entonces yo conocía todo, compras, hasta ventas, atendía yo a clientes, atendía la producción. Mi hermana ya estaba en Lili. El jefe del departamento de muñecas renunció y me dijo a mi hermana, vente para acá, vas a ganar más. Y la verdad sí, me pagó, la señora Cicli fue y habló conmigo, me dice, ¿cuánto está ganando aquí? Y digo, tanto, y dice, yo te pago 3 veces más. ¡Wow! ¡Wow! Dije, ni pensando. Soltó la Sí, muñeca y se fue para de la allá. noche le dije, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Usted es parte de la historia del juguete de nuestro país y va a ser un deleite poder escuchar todas sus anécdotas y su experiencia en la fábrica de sueños Lili Ledi. Vamos a enfocar un poquito esta entrevista hacia la temporada donde usted trabajó en el departamento de la Guerra de las Galaxias. Ah, bueno, eso ya empezamos a trabajar al departamento de decorado, haciendo las mascarillas. ¿Qué puesto exactamente ejercía usted durante la fabricación de las figuras de la Guerra de las Galaxias? Gerente de producción, de decorado. O sea que todo estaba en sus manos, usted estaba revisando Ay, que todo, cada ahí figura está, saliera yo bien. tenía 3 turnos, 6 a 2 de la tarde, 2 de la tarde a 10 de la noche y 10 de la noche a 6 de la mañana, cuando entró Guerra de Galaxias. Ahí en mi libreta tengo cuánto se tenía que producir. Ahí mismo teníamos el departamento para igualar pinturas. Okay. Sí. Y a hacerlo igual que como venía la muestra. Eso está muy interesante porque aquí la señora Celia nos sacó una muestra, un pequeño museíto ambulante con piezas que yo alcancé a ver, muchas Lili Ledi, pero otras que son americanas y vienen marcadas con una M, que eran muestras que a usted le llegaban. Esta figurita, por ejemplo, ahora que estaba ayudándole a acomodar aquí, vi que tenía una M abajo y que es una figura americana. Siempre mandaban muestras para que nosotros aquí se igualaba la pintura, los ojos, así como iba, y para hacer mascarillas. Esto más bien se los daban a galvanoplastía para hacer todo esto y que quedara igual. Entonces por eso es una M. Y luego a nosotros, para igualar más que nada el color. Eran 120 casetas con pistola de spray y las mascarillas. Ahí se trabajaban las piezas, no venían así ya armados. La figura que más trabajo costaba la tropa imperial, sí. La tropa imperial. No se ajustaba bien la mascarilla y se brisaba y entonces había que limpiar así, pieza por pieza. Cuénteme el impacto cuando llegaron estas figuras a la fábrica, o sea, como de, a partir de hoy trabajaremos a contrarreloj para empezar a fabricar estos muñecos de la Guerra de las Galaxias. Ah, pues sí fue un impacto un cambio para mí totalmente, ¿no? Porque yo tenía muñecas, pero esto era una cosa muy diferente.
pero había que entrarle y había que entrenar a la gente más que nada, ¿eh? Cómo tomar la mascarilla, a qué distancia, el spray para poner la pintura. Fue muy difícil desde escoger el personal, que fuera una persona pues muy hábil para agarrar una mascarilla y la pistola acá. ¿Por eso buscaban mujeres? Sí, porque las mujeres somos más cuidadosas, o más curiosas y todo eso. Los muchachos generalmente no trabajaban eso, eran puras mujeres. Sí. Los hombres eran para cargar material, los surtidores de material. Esos quitaban y iban y les ponían en cada caseta su producción que tenían que hacer. Señora Celia, durante la producción, ¿cuáles eran los procedimientos o procesos que en su departamento requerían más supervisión? Que las piezas fueran perfectamente bien decoradas, rizado de nada. 2 o 3 personas que estaban limpiando las partes porque venían de inyección y había que limpiarlas para empezar a decorar. Y se usaba tolol. ¿Cómo? Filol, tolol. Tolol, ¿qué es eso? Filol. Había un señor, un químico, que ese era su trabajo, de estar checando que no fueran tóxicos. Wow. Entonces, siempre que hacíamos una figura y salía, nos daban así a los jefes una figura para que los niños las manipularan y todo eso. Que no, como prueba. Porque teníamos un control de calidad. Qué bárbaro. Era el jefe de control de calidad, en paz descanse, el señor Francisco Hernández. Francisco Hernández. Mi cuate. Muy amigos. Cuénteme de algún problema recurrente o alguno de los mayores problemas que tuvo en la línea de producción en temporada. O sea, que no le trajeran material, que las pinturas llegaran chiclosas, algo que la puso nerviosa y que usted se acuerde de ese momento. Eso sí. Eso era diario, ¿eh? Eso era diario. Porque había veces de que precisamente la pintura no era el mismo tono. Mientras las líneas de ensamble estaban paradas y yo no mandaba material. Claro, todo se paró. Uy, no. Cientos de gentes que estaban sin trabajo. ¿Por qué? Porque decorado no mandaba. En el 80 nos dijeron, se va a hacer esto. En el 80. Sí, en el 80. En esa época se sabe que hubo un tiraje, unos cartones que decían el Imperio contraataca. Sí, No eran Las primeras figuras que ustedes empacaron, pintaron y eso eran fabricadas en Lili Ledi. Todas. Las del Imperio contraataca. Aquí nada que decían que nos mandaban de Estados Unidos y aquí cambiábamos, no es cierto. Todo se fabricó en Lili Ledi. Nos llegaron muestras, obviamente sí venían las muestras, todo se maquiló ahí, todo. Entonces nunca llegaron paquetes de figuras de americanas y las empacaron aquí. No. Lili Ledi hizo todo. Eso es un parteaguas Eso sí. duro porque nosotros los coleccionistas Sí. a veces tenemos hipótesis, teorías, pero toparse con alguien como usted que estuvo ahí en la línea de batalla y más como gerente que usted dice esto pasaba, esto no, wow, me acaba de dejar sin palabras. Sí, eran 350 gentes que trabajaban en los primero, segundo y tercer turno. Trabajé 19 años, jamás llegué tarde. Oye, ¿estas 350 personas eran para la línea de la guerra de las galaxias? Sí. ¡Wow! Sí, no, es que tú no te imaginas. Por decirte, digo, nada más multiplica los que llevaban 5 o 6 7 decorados. piezas por figura. Ajá. Multiplícalo por 100,000, porque los planes venían de 100,000 piezas. O sea, ustedes tenían producciones de 100,000. Mi libreta está aquí están los paquetes de un personaje, por eso eran 3 turnos. Por decirlo, el primer turno tenía una cuota de entregar 5,000 piezas completas. Tuve el placer de conocer a una persona que estoy casi seguro que trabajó bajo su supervisión. ¿Cómo se llama? Su tocaya, Celia Rocha. Sí, su cara me es conocida. Él también, sí me acuerdo de su carita. Esto mi hermana lo hacía en las máquinas de coser allí. Mi hermana tenía el departamento de costura. En paz descanse, mi hermana murió hace 2 años. Ella es la que trabajó 30 y tantos años ahí.
y ella hacía las vestimentas. Ahí es el departamento de costura. Estos son puros suajes. Puro suaje. Y esto lo pegaban en ensamble ya. Había 500 máquinas. Lo más adelantado que había en costura. En el departamento de costura y suajes hacían todo tipo de ropas. Todo lo de muñecas. Okay. Ahí se cosía todo. Incluyendo Guerra de las Galaxias. Incluyendo. Ya el último fue Guerra de Galaxias. ¿Se acuerda cuáles fueron los primeros personajes que fabricaron? O sea, en todo Lili Ledi. Bueno, el primero con el que se empacó, te digo que fue la princesa Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader y Arturito. 5 personajes, algo así. Y después vino el segundo paquete. A nosotros nos vendían por paquetes así. En esta carta la invitan a una presentación de Rosita Fresita y la Guerra de las Galaxias. Ay, es. Estamos en un momento épico porque le estaba yo preguntando a la señora Celia sobre las figuras que se exportaron de Lili Ledi al extranjero, a Estados Unidos, y me saca esta carta donde me muestra que les hicieron una cena celebración y que no solo fue la Guerra de las Galaxias, sino también exportaron Rosita Fresita. Las 4 personajes. Cuénteme eso, por favor. Por eso nos invitaron a esta cena. Nos agradecían nuestra cooperación, exactamente, de que trabajamos Para a todo lo que daba para poder hacer esta exportación. ¡Wow! Oiga, qué orgullo. ¿Usted recuerda que esas figuras les hayan pedido como más calidad o que se fijaran en ciertas cosas? No, eran súper revisadas por control de calidad. No. ¿Qué nos puede hablar de la venta de la fábrica de Lili Ledi? O sea, cuando se la venden a General Mills. Bueno, eso ya fue antes de Guerra de Galaxias. General Mills compró como en 1971 a los señores Cicli. Ellos vendieron la fábrica a General Mills. Mi hermano y yo continuamos ahí. ¿Y ustedes sabían que ya era parte de una empresa americana? Sí, ya sabíamos, sí. Por eso el sindicato abusaba querían más. Y digo, la verdad teníamos muy buenas prestaciones, buenísimas. El señor Cicli, cuando él tenía su fábrica, a la persona le decía, ¿cuántos hijos tienes? Tantos. Tus muñecas, ten para tus hijos, y les regalaban. Entró el sindicato y dijo, no, lo que les daban de juguetes, ahora que se los den en efectivo. ¿Pero qué cree que fue? ¿Una mala administración? Porque ya no estaba el señor Ecker. El señor Ecker ya llegó cuando se fueron los señores Cicli, que General Mills mandó al señor John Ecker. Un amor ese señor, en paz descanse. ¿Americano, eh? Era americano, sí. Ya después el señor Ecker ya dejó la compañía y vino el señor Armando Malo. ¿Así se apellidaba? Malo, sí. Armando Malo. O sea, le hizo honor a su apellido. Mira, la gente paraban las líneas de ensamble y queremos esto y que se vaya Armando Malo, y gritando. Pintaban todos los muros y fuera, y así. La fábrica era ya un desastre. Y querían más, ya querían que les pusieran allá atrás, había un espacio muy grande, que había jardín, y querían que les pusieran hamacas allá atrás. No, pedían, qué bárbaros, ¿eh? O sea, exagerado. Y les decía yo, no se coman la gallina de los huevos de oro. Señora, ¿qué le pasa? Aquí, mira, puro billete verde. No. Puro billete verde. No va a pasar, le digo, bueno. Mira, de veras que no tardó un año cuando, órale. Cerró. 12 de agosto, precisamente, un lunes, que fue el del 85, yo llegué a la compañía, nadie pudo subir. Toda la calle de Sor Juana Inés de la Cruz formadas, y estaban los del sindicato y parte de la compañía. Tu cheque. Ay, que voy a subir por mi bata. Cero. Nadie subió ya. El 12 de agosto del 85 cerró Lili Ledi para siempre. Y la parte administrativa, que ahí ya fue donde nos tocó a nosotros, fue el 13 de agosto, hace 2 días.
Digo, ay, hace 35 años. Mi hermana, como ya tenía tantos años, mira, recorrió así toda la fábrica, iba corriendo, adiós, adiós. Y estaba llorando. Y digo, ¿por qué lloras? Siento feo. Le digo, bueno, yo sentí feo de verla que lloraba. Yo siento Pues feo sí, ahorita. pero ya fue ya todo el mundo fue para afuera. Entonces todo se quedó así como sin moverse. Todo así, ni sin decir nada de nada, temprano, los del turno de las 6 de la mañana ya no entraron. Cansaron a la compañía, ya estaban exigiendo más de lo que se merecía. Me está usted dando muchísima información, muchas cosas que habíamos como coleccionistas tratado de develar. Y la verdad, estoy fascinado con esta entrevista. Sí, te digo, se quedó todo así, líneas de ensamble, de decorado, de inyección, todo. Yo siento que sabe por qué, porque esperaban que si alguien se enteraba, el sindicato iba a tomar el edificio, iban a hacer un desastre nuclear. Eso fue lo que ustedes dijeron, iban a hacer una huelga. Ajá. Sí. Entonces no dieron chance. Sí, no les dieron chance. Esa es la cosa. He aquí el motivo de por qué cerró Lili Ledi. Sí. Siempre ha habido muchas incógnitas. Decían que porque hasta se había quemado. La gente ha tratado de investigar esta verdad. Y hoy sabemos que fue por culpa del sindicato, por el tratar de aprovechar algo que no supieron tener. No, y se llevaron entre las patas a pues, gente que estaba disfrutando de eso. Qué duro y qué realidad, ¿no? Sí, es cierto. Ay, ese es el ingeniero Puyals, mira, aquí estoy yo. Ah, ¿es usted? ¡Qué Esta guapa! soy yo, pero, ay, no, está gordita. Y ese es el ingeniero Vaca. Me da risa porque había el ingeniero Vaca, el ingeniero Becerra, el ingeniero Borrego. Y dicen, ay, esa es la parte del corral. Y él era el vicepresidente. Este era un amor, este señor. Este es el señor Francisco Hernández, de control de calidad, en paz descanse. Este es Alfonso Colín, se armaba todo el muñeco, todas las juguetes. El ensamble. Sí. Y esta señora era, en ese tiempo, estaba en el tiempo de Costura Isaura. Esta soy yo. Este era uno de los ingenieros jóvenes que entraron, este también. Esta era mi hermana. Este ingeniero industrial, Ricardo Almanza. Aquí estamos celebrando el cumpleaños del señor Hernández. Una pachanguita. Una pachanguita. ¿Todos los de aquí eran administrativos? Todos son administrativos. Okay. Todos. ¿Alguien de aquí tenía algo que ver con la línea de la Guerra de las Galaxias? Ellos, los que estaban en ensamble. Este es Guillermo Lalde y este es Manuel Cruz. Él era el jefe de todos ellos. Oye, y algo que veo era que a pesar de que toda la mano de obra era de mujeres, pues casi los administrativos eran en su mayoría hombres. Sí, la mayoría, aquí sí, hombres. Señora Celia, voy a tomarme el atrevimiento de levantar estas piezas y preguntarle, ¿usted cómo se hizo de estas piezas? ¿Cómo las obtuvo? O sea, ¿por qué las tiene? Porque se quedaron ahí en mi escritorio, que yo las tenía como muestras, porque no era el color. Nada más era para ver lo que se iba a decorar, cómo quedó la mascarilla. Si está correcta la mascarilla o no está. Ajá. O sea, agarraban la pintura que tenían a la mano. La que estaba a la mano ya. ¿Y se esto? veía la muestra. Entonces, esta mascarilla se autorizaba que ya estaba bien, pero el color tenía que igualarlo después. Era un color oscuro o algo así. ¿Y no le hacían de tos por llevársela? No. ¿Por qué tienen estos distintos colores? Pues también es como muestra. A ver si estaba bien la mascarilla bien ajustada. ¿Y de la Leia recuerda algo? Porque le veo un color muy particular en la pelvis. También eso para checar mascarillas que estuvieran justas, para ajustarlas. Entonces se hacía con cualquier color. Okay. Ajá, y luego ya se ponía el color correcto. Y por eso la gran mayoría no están ensambladas. Sí, no. Como esto, por ejemplo, que está sin armar. También. Y también era eso. El halcón milenario. ¿También lo hicieron? Sí, también ahí lo decorábamos. Pero eran partes muy pequeñas. Me encantaba el halcón milenario. Oye, ¿y cuál era su personaje favorito de la Guerra de las Galaxias? Bueno, a mí me gustaba mucho Lando. ¿Lando? Sí. Lando.
que es el negrito. Es como me lo mandaban. Mire, y estos catálogos eran catálogo de vendedor, ¿no? Sí, para los agentes vendedores. 1985 es el año. No. Ahí están los ponis. ponis. Eso También les- aquí nosotros poníamos el pelo. La Bárbara parlante, ¿se acuerdan? Es así el incrustado. Ah, y el ¿sí? decorado. Oh, ay, el Decorado y incrustado. De la Bárbara. Y vestido también, cuando tenía el departamento de vestido. Vean nada más, 1978 al 79. Sí. Es pura muñeca, Carla. Vean la Y calidad. ahí está la Titi, la mamá. ¿Usted recuerda cómo eran las presentaciones de los juguetes? ¿Había alguna como feria o presentaban las líneas en Lili Ledi? Había una sala de exhibición. Ahí llevaban a los clientes. ¿Se acuerda quién montaba las salas de exposición? Sí. ¿Quién? Era el señor José Saldaña. Y su hermano, en paz descanse, Miguel Saldaña, era el de publicidad. ¿Por qué le falta un pedazo aquí? Esos pedazos, ella los arrancaba y los anotaba en sus libretas. O sea, los ponía como reportes. Entonces, todo eso es de ensamble. Esto sí nos le incrustábamos, todo esto. Mirada alerta. Eso no, tampoco. Nada. Era otro departamento. Esto es lo que yo le hablaba. Ándale, ese sí. El primer paquete. A esta muñeca le injertó algo, le hizo algo. El pelo. El pelo se lo hizo A usted. la princesa Lea, sí. La de 12 Sí. pulgadas. Decorado es todo esto, sí. Arturito se hacía con el departamento de camarada, eso se hacía allá. Oiga, este catálogo, qué hermoso está. Este es somero mole, ¿no? Los osos sí, los hicimos. Los Ewoks. Sí, los ositos sí. Ay, Chewbacca, ahí está. Mi hermana sí hizo esta capa aquí. Y este sí lo decoramos nosotros. Y esta pieza es de las de exportación. Sí, sí. Sí, ese- esta capa por el tramado, la forma, es de las Sí, piezas que hizo sí. Lili Ledi para exportar a Estados Unidos. sí. Ah, pues ahí está mi libreta, como te digo. Ay, A ver, cuénteme un poco más sobre esta libreta mágica. Esta libreta la han mencionado desde que llegamos. Nuestras agendas, este es del A 84, ver, ya ponte fue atrás. una de las últimas. Mira, aquí está el paquete 3, Han Solo, Arturito, Chewbacca, Luke Skywalker, Luke Bespin, Tropa Imperial. Aquí están los planes de producción. Teníamos que entregar 53,000, teníamos que hacer. ¿Cuántos Yodas tenían que hacer? Aquí 31,000 era el programa, el plan de producción, por decirlo. ¿Y esto qué era? Esto era lo que íbamos haciendo y lo que llevábamos, lo que yo ya llevaba acumulado. Aquí está el paquete número 5, mira, Caballero Jedi, Caballero Jedi. y luego el Comandante Imperial, Darth Vader, Chewbacca y Nium, es un rojo. O sea, aquí tiene Darth Vader 80,000 y 120,000. O sea, iban a ser 200,000 piezas. esas, sí. ATS Driver, Ajá. ajá. Este es este, Era ¿no? 100,000, 100,000 8 piezas. De Ese este es- tuvieron que hacer 100,000. Sí. Entonces aproximadamente eran 5,000 piezas por turno, pero Sí. su meta para la temporada era reunir 100,000 piezas por personaje mínimo, porque de Darth Vader vimos que eran 200,000. Sí, ¡Wow! diario el acumulado y lo que nos faltaba. Nos está diciendo que de ositos cariñositos hacían 10,000 piezas aproximadamente entre todos. Y de una sola figura de Star Wars aventaban 100,000. Imagínense la importancia de la Guerra de las Galaxias en esa fábrica. Y en México. A mí me platicaron, ¿no? que sí se llevaron todo entre la basura, llevaban los botes de pintura. Una pregunta, con lo que se sabe que se pudieron haber llevado, ¿usted cree que gente siguió fabricando algunas Eso figuras? sí, hubo varios tallercitos que hicieron, se pusieron de acuerdo y sí, eso sí me dijeron, ya sabes que están haciendo algo así. Después del cierre, estaban decorando en unas casas todo lo que se quedó en las líneas, los recogieron y armaron ellos a su modo. Esto que me está diciendo es un notición, neta, se me puso hasta la piel chinita. El saber que después de que cierra la fábrica, mucha gente, ex empleados, gente del sindicato, agarra piezas de esto y sigue fabricando en su casa. ¿Por qué? Sí. Porque tenían todo lo original, pero ya estaban haciendo cosas más locas fuera de la fábrica, cuando ya había cerrado.
Sí. Esto es un parteaguas, Sí, ¿eh? te Esto digo, es- eso sí, yo me enteré de que, dice, ¿no sabes que están haciendo la guerra? Lo están terminando de hacer, que porque van a entregar el pedido, que no sé qué, digo. No. Si ya la fábrica no existía, ¿cómo? Pero ese era gente del sindicato ex empleados. De los mismos obreros que estaban ahí, que tú vente conmigo y me ayudas a hacer esto. Y además, como había todo el cartón que se quedó, por decirlo así, los empaques, pues también se los agarraron. Todo, te y quedaba una empacaron. figura nueva. Sí, ¡Wow! Sí. ¡Qué Es lo que me locura! decían. Y yo otras partes se me decían, en los tianguis se están vendiendo partes. Los compra por partes, le digo, ay, no me digas así. Digo, pues qué tristeza, ¿eh? Según esto, que para terminar lo que tenían pendiente. ¿Quién tenía pendiente si todos ya cerraron? Porque han de haber visto la lista de clientes o de vendedores, o sea, como Sí. dices, se aliaron Sí, pues y todo. acabaron de producir figuras. Sí, Eso es una acabaron de locura. producir eso. O sea, desde cosas muy, muy similares o igualitas a las que se estaban haciendo, a los clásicos Y Frankenstein era que cerca de la encontramos. fábrica, pues en Tlalnepantla. Ahorita que me está hablando de eso, yo traje unas figuras que con el tiempo he podido encontrar. Por ejemplo, esta figura me la vendió un señor que él recuerda que se las compraban en una papelería y dice, desde esa época ya sabíamos que no eran buenas, no está ensamblado de fábrica No, y es con para lo que nada. dice. Pero si se fija están impecables, esto ha de querer decir que las agarraron de eso. Sí, las piezas sí, porque se quedaron ahí en las líneas de ensamble. Wow, y por ejemplo aquí ya no tenían las cabezas, ya no tenían para hacerlo completo y le ponían de todo un poco. Acomodaron, sí, porque esa no es su cabeza. No, ni los brazos. Es Clatú. No, hicieron porquería, sí. Esta es la razón por la cual encontramos estos Frankenstein. ¡Qué historia! Quiero que conozcan a la mente maestra detrás de esta entrevista, el buen David. ¿Cómo estás, Rodrigo? Carnalazo. Aquí llevamos un buen rato. David pues es nieto de la señora Celia y él es el que se ha dedicado a atesorar esto, a contar la historia de su abuelita y dio conmigo y me dijo, hermano, necesito que compartas esto en tu canal. Entonces nos están entre los dos nietos bajando cosas, enseñando lo que la abuela les dejó y es una locura. Estos son ositos cariñositos sin rellenar, los catálogos, las pruebas de pintura, que es lo que estoy boquiabierto. Y aparte, ¿sabes qué siento muy bonito? Que los más jóvenes atesoren la historia de tu abuelo. Pues es que es algo muy padre porque, o sea, estas figuras que tienes aquí enfrente, yo jugué con ellas y a mí me las dieron en una caja de zapatos. O sea, llegaron, yo tenía 4 años y me dijeron, ¿te gusta Star Wars? Porque acaba de salir La Amenaza Fantasma. Ajá. Y yo la vi y me fascinó. Y yo soy fan de esa película, aunque todos los coleccionistas de Star Wars dicen que es la peor. Ajá. Para mí es la mejor. Porque con esa crecí y gracias a eso colecciono y lo tengo. Entonces me los da mi abuela y yo decía, están feos, pero me gustan. No, me los dio mi abuela. Y yo con estos jugaba y como se desarmaban, para mí era un plus porque podíamos hacer como que les aventábamos algo y que se explotaban las figuras. Eso era lo que me gustaba. O sea, te tocó jugar con un tesoro de la Sí, historia. sin saber lo que era, ¿no? Ya más adelante vas viendo, o sea, viendo tus videos, viendo un poco más, investigando, Claro. te vas dando cuenta que lo que tienes para algunas personas puede valer mucho dinero y para mí tal vez sea nada más unos juguetes más en el cajón, ¿no? Claro. Nos cuenta el nieto que libretas y catálogos de esto le tocó hasta él tirarlos a la basura, ¿no? Sí, a mí mi abuelo una vez llegué a su casa y me dijo, oye, me ibas a bajar 3 cajas llenas. No. Me dijo, son libros. Y ya los tiramos y pues, se fueron ahora sí que pues, a la basura. Y eran puras libretas, puros catálogos, cuando pues verdaderamente no entendías la importancia, ¿no? Tal vez ahorita tuviéramos más de 50 catálogos aquí. Por un lado, te quiero matar por haber tirado Sí. eso. Pero por otro lado, también rescataste muchas cosas. Sí. Y aparte, el amor con el que lo platican entre la abuela y el nieto es una conexión, es la fuerza, eso es la fuerza. Te vi ahí como público también emocionado. Les está contando cosas que ni nos había contado a nosotros. Sí, la verdad La sacó neta. cosas que no sabíamos ni siquiera nosotros. Y la neta tienes un legado hermoso, tienes una historia que contar. Yo puse mi granito de arena que fue compartirlo con ya
cerca de 800,000 hunters y tú tienes un gran trabajo por delante porque acaba de iniciar con su canal de YouTube. Entonces vamos también a echarle ahí Hunter Love. Búsquenlo como Dava Toys y vamos a apoyarlo. No es para ti, es para tu Huntercito. No, para Para Máximo. que lo abra. Quiero que él lo abra Pero esto- y él pueda abrir una figura pues vintage y él la arranque, ya se la des tú a la edad que tú consideres que él la pueda disfrutar. Es de Son muy diferentes. 1983, el año en el Sí. que yo nací. No fue mi culpa, ¿eh? No, es... Vayan es- a su canal y ahí échenle hate, díganle lo entonces. que merece. Son 19 años en esta fábrica de sueños, con un inicio fascinante y un final muy triste, controversial, pero que nos está respondiendo miles de incógnitas a los coleccionistas y a los apasionados de la saga y de la fábrica. Porque aquí se unen dos cosas: la importancia de la Guerra de las Galaxias con Lili Ledy, que para mí ha sido la empresa, la fábrica de juguetes más importante de México. De América Latina. De América Latina. Los primeros. El día de hoy esta entrevista queda plasmada para la historia y lo que usted está haciendo es dejando un legado, su historia, para todas esas generaciones que van a crecer, como su nieto que es un apasionado. Sí. Así, pero hay todavía pequeñines que siguen el canal y que le agradecen, y como yo, le agradecemos muchísimo, muchísimo este tiempo y que nos haya querido contar todo. Para mí fue un placer conocerte, conocerlos, y también a mí me recuerda ese tiempo que yo trabajé. Digo, fue muy duro porque era, te digo, de noche y de día yo casi me amanecía. Había veces que sí me amanecía. Ni sueño me daba porque la responsabilidad y mucha tristeza que se haya acabado esa compañía que me dio todo lo que yo tengo, mi casa, la carrera de mi hija, todo se lo debo a esta compañía. Ojalá ahora que estemos más tranquilos, Sí. me permite invitarla a ver la colección, a comer en la casa, a prepararle algo rico. Ay, muchas gracias. ¿Cuál es su platillo Qué amor. favorito? A mí me encantan las mojarras tilapias al mojo de ajo. Oh, pues no se diga más. Que pase esto un poquito y le voy a preparar una mojarrita. Ay, ya, qué amable, no me digas. Y así termina esto el martes 13 de agosto de 1985 con el finiquito a la señora Celia Flores por 2,833,000 pesos. Sí, eso. No lo diga porque me van a ir a asaltar, que ya me los gasté. Obviamente. Yo ya me los gasté porque, sabes, yo que ya cuando mi hija tuvo su carrera y todo eso, yo me dediqué a viajar. Uy, qué rico. Yo la veo muy feliz, llena de amor con los nietos. Sonríe mucho y eso me gusta. No se crea. ¿Se portan más? Sí. Te voy a contar la historia de ese parcito. Y ellos andaban, corre para acá y les digo, no estén corriendo, se van a caer. Y se van a caer, no. Y de repente oímos, ¡pum! Se cayó Alito. Le digo, ya ves, se los dije. Y el Alejandro le hace, vente manito, le vamos a decir a mi mamá que esas pinches viejillas no nos cuidaron. Y de ahí se nos quedaron las viejillas. Y ahora ya llegaron las viejillas. Y yo le voy a decir a tu mamá que dijiste una grosería. Entonces, no, mamá, no. Ay, qué buena historia. Y de ahí se quedaron las pinches viejillas.